El mundo perdido, 1912. Arthur Conan Doyle. Capítulo 11. Por una vez fui el héroe. Lord John Roxton tenía razón al pensar que alguna específica cualidad tóxica podía estar vinculada a la mordedura de aquellos horribles animales que nos habían atacado. A la mañana siguiente, después de nuestra primera aventura sobre la meseta, tanto Somerley como yo experimentamos grandes dolores y fiebre, mientras la rodilla de Challenger estaba tan magullada que apenas podía caminar cojeando. Por lo tanto, permanecimos todo el día en nuestro campamento. Lord John estuvo ocupado, con nuestra ayuda en lo que pudimos, en elevar la altura y el espesor de la pared espinosa que constituía nuestra única defensa. Recuerdo que durante todo el día estuve perturbado por la sensación de que éramos estrechamente vigilados, aunque no pudiera sospechar quién era y dónde se ocultaba. La impresión era tan fuerte que se la comuniqué al profesor Challenger, quien opinó que solo era un efecto de la excitación cerebral causada por la fiebre. Una y otra vez me di vuelta rápidamente para mirar a mi alrededor, con la convicción de que iba a haber algo, pero solo me hallé con la oscura maraña de nuestra cerca o la solemne y cavernosa tiniebla de los grandes árboles que formaban un arco sobre nuestras cabezas. Y sin embargo la sensación se fue haciendo cada vez más fuerte en mi mente. Algo nos observaba, y ese algo era malévolo, y estaba a nuestra vera. Pensé en la superstición india de Kurupuri, el espantoso y acechante espíritu de los bosques, y llegué a imaginar que su terrible presencia perseguía a los que habían invadido su más remoto y secreto refugio. Aquella noche, la tercera en la tierra de Maple White, tuvimos una experiencia que dejó una sobrecogedora impresión en nuestro ánimo, y nos hizo agradecer que Lord John hubiese trabajado tan duro para hacer inexpugnable nuestro refugio. Dormíamos todos alrededor de nuestra mortecina hoguera cuando nos despertó, o mejor dicho, nos arrancó de nuestro adormecimiento, una sucesión de los más espantables gritos y alaridos que jamás había escuchado. No conozco ningún sonido al que pueda comparar ese tumulto asombroso que parecía venir de algún lugar situado a pocos centenares de yardas de nuestro campamento. Desgarraba los oídos como el silbido de una locomotora, pero en tanto el silbato tiene una sonoridad clara, aguda y mecánica, este otro era vibrante y mucho más profundo en volumen, con la máxima tensión de la agonía y el horror. Nos tapamos los oídos con las manos para no escuchar aquel grito que destrozaba los nervios. Un sudor frío brotó en todo mi cuerpo y mi corazón se llenó de angustia ante tanta desgracia. Todas las angustias de una vida torturada, toda la tremenda acusación a los altos cielos y sus innumerables pesares, parecían centrarse y condensarse en aquel único grito de agonía y espanto. Y entonces, por debajo de aquel sonido agudísimo y vibrante, se oyó otro, más intermitente, una risa apagada y profunda, un gorgoteo gutural, un gruñido regocijado que formaba un grotesco acompañamiento al chillido con el que se mezclaba. Durante 3 o 4 minutos continuó el espantoso dúo, mientras todo el follaje crepitaba con el aleteo sobresaltado de los pájaros. Entonces, todo se acalló tan súbitamente como había empezado. Durante un largo rato permanecimos en un horrorizado silencio. Luego, Lord John arrojó un manojo de ramillas al fuego, y su rojo resplandor iluminó los rostros atentos de mis compañeros y fluctuó sobre las grandes ramas que se extendían sobre nuestras cabezas. —¿Qué ha sido eso? —susurré. —Lo sabremos por la mañana —dijo Lord John—. Fue muy cerca de aquí, no más allá del claro. Hemos tenido el privilegio de escuchar por casualidad una tragedia prehistórica, la especie de drama que ocurriría entre los cañaverales de las orillas de algún lago del Jurásico, cuando el dragón más grande sujetaba al más pequeño en el limo, dijo Challenger con una solemnidad que jamás habíamos escuchado en su voz. Sin duda fue mejor que el hombre llegara tarde en el proceso de la creación. En aquellos días tempranos había poderes desencadenados a los cuales no habría podido enfrentarse ni con el coraje ni con ningún mecanismo. ¿De qué le habrían valido su honda, su lanza o sus flechas contra fuerzas como las que esta noche han andado sueltas? Incluso con un rifle moderno, la ventaja hubiera estado de parte del monstruo. Pues yo pienso que podría confiar en este amiguito mío, dijo Lord John acariciando su Express, aunque la bestia habría tenido también sus buenas oportunidades deportivas.
Summerlee alzó su mano. «¡Silencio!», exclamó. «Seguro que he oído algo». Del absoluto silencio emergió un profundo y regular pisoteo. Eran las pisadas de algún animal, el ritmo de unas patas blandas pero pesadas apoyándose cautelosamente en el suelo. Se deslizaron con lentitud alrededor del campamento y luego hicieron alto cerca de nuestra puerta. Se oyó un jadeo bajo y sibilante que subía y bajaba. La respiración de la bestia. Solo nuestra débil empalizada nos separaba de este horror nocturno. Cada uno de nosotros había empuñado un rifle y Lord John había apartado un pequeño arbusto para hacer una tronera en la cerca. «¡Por Dios!», susurró. «Creo que lo veo». Me incliné y espié por encima de su hombro a través del hueco. Sí, yo también pude verlo. En medio de la profunda sombra de los árboles había una sombra aún más profunda, negra, informe, confusa. Una forma agazapada llena de salvaje vigor y amenaza. No era más alta que un caballo, pero sus confusos contornos sugerían una inmensa fuerza y corpulencia. Aquel jadeo siseante, tan regular y potente como el escape de un motor, hablaba de un organismo monstruoso. Una vez, cuando se movió, me pareció ver el reflejo de dos terribles ojos verdosos. Se produjo un pesado crujido, como si aquello se arrastrase lentamente hacia adelante. «Creo que va a saltar», dije amartillando mi rifle. «No dispare, no dispare», susurró Lord John. El estampido de un rifle en esta noche silenciosa se oiría a millas de distancia. Resérvelo como su última carta. «Si pasa por encima de la cerca, estamos perdidos», dijo Summerlee, y su voz se quebró en una risa nerviosa al hablar. «No, no debe pasar», exclamó Lord John. «Pero retengan sus disparos hasta el último momento. Quizá pueda hacer algo con este fulano. De todos modos, lo intentaré». Fue un acto tan valeroso como jamás vi hacer a otro hombre. Se inclinó sobre la hoguera, levantó una rama ardiente y se deslizó rápidamente por un resquicio que había hecho en nuestra entrada. La cosa avanzó con un gruñido espantoso. Lord John no vaciló. Corrió hacia ella con paso rápido y ligero y estrelló el madero llameante en el hocico de la bestia. Tuve la visión momentánea de una máscara horrenda, parecida a un sapo gigantesco, de piel arrugada y leprosa, de una boca desencajada y baboseante de sangre fresca. Enseguida se oyó crujir la maleza y nuestro espantoso visitante desapareció. «Me imaginé que no haría frente al fuego», dijo Lord John riendo, mientras volvía a entrar y arrojaba su rama entre las demás que ardían en la hoguera. «No debió usted arriesgarse de ese modo», exclamamos todos. No se podía hacer otra cosa. Si se hubiese metido entre nosotros, nos habríamos herido los unos a los otros tratando de darle a él. Por otra parte, si hubiésemos hecho fuego a través de la cerca y lográbamos herirle, no habría tardado en superarnos. Sin hablar de que así revelábamos nuestra presencia. Pero en general, creo que hemos salido bonitamente del paso. Y a propósito, ¿qué era eso? Nuestros hombres sabios se miraron entre sí con cierta duda. «Por mi parte, no me siento capaz de clasificar a ese ser con alguna certeza», dijo Summerlee, encendiendo su pipa en el fuego. «Al no pronunciarse en forma concluyente, ha demostrado usted una prudencia apropiadamente científica», dijo Challenger con su demoledora condescendencia. «Yo, por mi parte, no me siento capaz de ir más allá, salvo aventurar, en términos generales, que esta noche hemos estado en contacto, probablemente, con alguna clase de dinosaurio carnívoro. Antes he manifestado mi opinión de que algo así podría existir en esta meseta. Debemos tener en cuenta», subrayó Summerlee, «que hay muchas especies prehistóricas que nunca han llegado hasta nosotros. Sería imprudente suponer que podemos identificar a todos los seres que pudiéramos encontrar». «Exacto. Lo mejor que podemos intentar es una clasificación preliminar. Tal vez mañana hallemos una evidencia más amplia que nos ayude a identificar a la bestia. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es reanudar nuestro sueño interrumpido». «Pero no sin colocar un centinela», dijo Lord John con firmeza. «No podemos correr albures en un país como este. Desde ahora nos turnaremos cada 2 horas».
Entonces comenzaré el primer turno mientras termino de fumar mi pipa, dijo el profesor Summerlee. Y desde ese momento ya no volvimos a descansar sin vigilancia. No tardamos en descubrir, a la mañana siguiente, la causa de los horrendos rugidos que nos habían despertado en medio de la noche. El calvero de los iguanodontes había sido el escenario de una horrible carnicería. Imaginamos al principio, ante los charcos de sangre y los enormes trozos de carne esparcidos en todas direcciones sobre la verde hierba, que una cantidad de animales habían hallado la muerte. Pero al examinar más de cerca los restos, descubrimos que toda aquella matanza tenía como único protagonista a uno de aquellos pesados monstruos que había sido literalmente hecho pedazos por algún otro animal, quizá no más grande que él, pero muchísimo más feroz. Nuestros dos profesores se sentaron a discutir, absortos, mientras examinaban uno tras otro aquellos trozos que mostraban las huellas de salvajes dientes y garras enormes. «Todavía debemos mantener en suspenso nuestro dictamen», dijo el profesor Challenger, que tenía sobre sus rodillas una enorme loncha de carne blancuzca. «Los indicios parecen corresponder a la presencia de un tigre dientes de sable, como los que aún se encuentran en las brechas de nuestras cavernas. Pero el ser que hemos visto era sin duda más grande y de un carácter más afín a la especie de los reptiles. Personalmente, me declararía en favor del Allosaurus». «¿O un Megalosaurus?», observó Summerlee. «Exactamente. Para el caso sería lo mismo, cualquiera de los dos grandes dinosaurios carnívoros. Entre ellos se pueden encontrar los más terribles tipos de vida animal que alguna vez fueron la maldición de la Tierra o que constituyen la bendición de un museo». Rió sonoramente ante su propia fantasía, porque aunque tenía un escaso sentido del humor, la más tosca chuscada de sus labios le suscitaba siempre rugidos laudatorios. «Cuanto menos ruido mejor», dijo Lord John brevemente. «No sabemos qué o a quién tenemos en nuestra cercanía. Si el fulano aquel vuelve para desayunar y nos coge aquí, no tendremos mucho de qué reírnos. A propósito, ¿qué es esa señal que hay en el pellejo del iguanodonte?». Sobre la piel opaca, escamosa y de color pizarra, en la parte superior del brazuelo, había un extraño círculo negro de alguna sustancia que se asemejaba al asfalto. Ninguno de nosotros pudo sugerir qué significaba, aunque Summerlee fue de opinión coincidente. 2 días antes había visto algo similar en uno de los iguanodontes jóvenes. Challenger no dijo nada, pero adoptó una pose pomposa y campanuda, de alguien que podría, si quisiese, dar una explicación. Por eso, Lord John terminó por pedirle directamente su opinión. «Si su señoría se digna graciosamente darme permiso para abrir la boca, me sentiré muy feliz de poder expresar mis sentimientos», dijo con elaborado sarcasmo. «No tengo costumbre de que me señalen tareas del modo que parece habitual en su señoría». No sabía que era necesario pedirle permiso para sonreírme ante una broma inofensiva. Hasta que no recibió sus disculpas, nuestro susceptible amigo no quiso calmarse. Cuando al fin sus irritados sentimientos se desahogaron, se dirigió a nosotros con cierta extensión, desde su asiento en un árbol caído, hablando según su costumbre como si estuviera impartiendo la más valiosa información a una clase de 1000 alumnos. «Respecto mesas marcas», dijo, «me inclino a concordar con mi amigo y colega el profesor Summerlee en que son manchas de asfalto. Como toda esta meseta es, por naturaleza propia, sumamente volcánica, y como el asfalto es una sustancia que asociamos con las fuerzas plutónicas, no dudo que existe en estado líquido, libre, y que esos animales deben haberse puesto en contacto con él mismo. Mucho más importante es el problema de la existencia del monstruo carnívoro que ha dejado sus huellas en este claro del bosque. Sabemos aproximadamente que la extensión de esta meseta no es mucho más grande que el término medio de los condados ingleses. Dentro de este espacio limitado han vivido juntos, durante años innumerables, cierto número de seres pertenecientes, en su mayor parte, a especies extinguidas ya en el mundo exterior. Ahora bien, a mí me parece evidente que en un periodo tan largo podía esperarse que los animales carnívoros, al multiplicarse sin tasa, deberían haber agotado sus reservas alimenticias, viéndose obligados a modificar sus hábitos de comer carne, o si no, a morir de hambre. Vemos que esto no ha sucedido.
Por tanto, nos vemos en la necesidad de imaginar que el equilibrio de la naturaleza ha sido preservado por alguna clase de control que limita el número de estos seres feroces. Uno de los muchos problemas interesantes que esperan nuestra solución es, por lo tanto, el descubrir cuál puede ser ese control y de qué manera opera. Me aventuro a creer que tendremos alguna oportunidad en el futuro para estudiar más de cerca a los dinosaurios carnívoros. Y yo me aventuro a creer que no tendremos esa oportunidad. Observé. El profesor solo frunció sus gruesas cejas, como hace el maestro ante la observación irrelevante de un niño travieso. Quizá el profesor Summerlee tenga algún comentario que hacer, dijo. Y los dos savants ascendieron juntos por una atmósfera científica enrarecida, donde sopesaron las posibilidades de una modificación de la escala de natalidad frente a la declinación del suministro de alimentos como un freno en la lucha por la existencia. Aquella mañana exploramos una pequeña porción de la meseta, evitando el pantano de los pterodáctilos y manteniéndonos al este de nuestro arroyo en lugar de avanzar hacia el oeste. En esa dirección, la comarca era todavía muy boscosa, con tanta cantidad de maleza que nuestro avance era muy lento. Hasta ahora me he ocupado de los terrenos de la tierra de Maple White, pero había otra cara de la cuestión, porque toda aquella mañana nos estuvimos paseando entre atractivas flores, la mayoría de las cuales, observé, eran de color blanco o amarillo. Y esto era así, según nuestros profesores, porque esas eran las tonalidades primitivas de las flores. En muchos lugares, ellas cubrían totalmente el suelo, y cuando caminábamos hundiéndonos hasta los tobillos en aquella alfombra mullida y maravillosa, el perfume era casi intoxicante en su dulzura e intensidad. La abeja inglesa doméstica zumbaba por todas partes a nuestro alrededor. Pasábamos bajo muchos árboles cuyas ramas se doblaban bajo el peso de sus frutos, algunos de los cuales pertenecían a especies que conocíamos, pero otras eran variedades nuevas para nosotros. Observando cuáles de ellos eran picoteados por los pájaros, evitamos todo peligro de envenenamiento y añadimos una deliciosa diversificación a nuestras reservas alimenticias. En la jungla que atravesamos había numerosas sendas trilladas hechas por bestias feroces, y en los lugares más cenagosos vimos una profusión de extrañas huellas de pisadas, entre ellas muchas pertenecientes a iguanodontes. Una vez observamos, paseando en un bosquecillo, a unas cuantas de estas grandes bestias. Lord John, con ayuda de sus binoculares, pudo informar que también tenía las manchas de asfalto, pero situadas en lugar diferente del que habíamos examinado por la mañana. No lográbamos imaginar el significado de este fenómeno. Vimos muchos animales pequeños, como puercoespines, un oso hormiguero con escamas y un cerdo salvaje variopinto de color y con largos colmillos curvos. Una vez, vimos a través de una brecha entre los árboles la lometa despejada de una verde colina, bastante lejana. Por ella cruzaba a considerable velocidad un corpulento animal de color castaño oscuro. Pasó tan velozmente que no pudimos decir qué era. Pero si efectivamente era un ciervo, como aseguraba Lord John, debería ser tan grande como aquellos monstruosos alces irlandeses que aún se desentierran de tiempo en tiempo en los pantanos de mi tierra natal. Desde la misteriosa visita hecha a nuestro campamento, siempre retornábamos al mismo con cierta desconfianza. Sin embargo, en esta ocasión hallamos todo en orden. Aquella noche tuvimos una gran discusión acerca de nuestra situación actual y nuestros futuros proyectos. Debo describirla con cierta amplitud porque nos condujo a un nuevo punto de partida que nos permitió lograr un conocimiento más completo de la tierra de Maple White que el que hubiésemos alcanzado en muchas semanas de exploración. Summerlee fue quien abrió el debate. Durante todo el día había estado de humor quejicoso, y ahora, ante alguna observación de Lord John acerca de lo que habríamos de hacer al día siguiente, toda su amargura se desbordó. «Lo que deberíamos hacer hoy, mañana y todo el tiempo», dijo, «es buscar alguna manera de salir de la trampa en que hemos caído. Ustedes solo estrujan sus cerebros para tratar de penetrar en este país. Yo digo que deberíamos urdir la manera de salir de él». «Me sorprende, señor», bramó Challenger mesando su majestática barba, «que un hombre de ciencia pueda comprometerse en sentimientos tan ignominiosos».
Usted se halla en una tierra que ofrece tales alicientes a un naturalista ambicioso como jamás se los brindó ninguna otra desde el principio de la creación, y usted sugiere abandonarlo antes de que hayamos adquirido siquiera un conocimiento superficial de lo que contiene. Esperaba algo mejor de usted, profesor Summerlee. Usted debe recordar, dijo Summerlee agriamente, que yo tengo en Londres una clase numerosa que en estos momentos está a merced de un locum tenens sumamente ineficaz. Esto hace que mi situación sea diferente de la suya, profesor Challenger, puesto que a usted nunca se le encomendaron, que yo sepa, tareas educativas de responsabilidad. Justamente, dijo Challenger, siempre creí que era un sacrilegio que un cerebro con capacidad para la más elevada investigación original fuera desviado hacia objetivos menores. Por eso me he opuesto con firmeza a los compromisos escolásticos que se me han ofrecido. ¿Por ejemplo?, preguntó Summerlee con sorna, pero Lord John se apresuró a cambiar de conversación. Debo decir, interrumpió, que pienso haría muy mala figura volviendo a Londres antes de averiguar muchas más cosas sobre este lugar de las que sé en este momento. Yo nunca me atrevería a pisar otra vez la redacción de mi periódico y presentarme ante el viejo McCardale, dije. Usted disculpará la franqueza de este relato, ¿verdad, señor? Él nunca me perdonaría que abandonase un reportaje semejante que aún tiene inagotables posibilidades. Además, por lo visto, es inútil discutir esto, pues no podemos bajar aunque quisiésemos. Nuestro joven amigo compensa muchas de sus obvias lagunas mentales porque posee en cierta medida un sentido común primitivo, señaló Challenger. Los intereses de su deplorable profesión carecen de importancia para nosotros. Pero, como ha señalado, no podemos bajar de ninguna manera. Por lo tanto, discutir el asunto es una pérdida de energía. Es una pérdida de energía hacer cualquier otra cosa, rezongó Summerlee detrás de su pipa. Permítanme que les recuerde que vinimos aquí con una misión perfectamente definida que nos fue confiada en una asamblea del Instituto Zoológico de Londres. Esa misión tenía como objetivo verificar las afirmaciones del profesor Challenger. Debo admitir que ahora estamos en condiciones de respaldar esas afirmaciones. Por lo tanto, nuestra ostensible tarea ha sido cumplida. En cuanto a todos los detalles que restan por investigar en esta meseta, el trabajo es tan enorme que solo una expedición muy grande, con un equipamiento muy especial, podría hacer frente a todas sus necesidades. Si intentásemos hacerlo por nuestra cuenta, el único resultado posible será que nunca retornaríamos con la importante contribución para la ciencia que ya hemos obtenido. El profesor Challenger creó los medios para ascender a esta meseta, que parecía inaccesible. Creo que ahora debemos pedirle que haga uso de un ingenio igual para devolvernos al mundo del que hemos venido. Confieso que tal como Summerlee expuso su tesis, me impresionó como algo enteramente razonable. Hasta Challenger quedó afectado por la consideración de que sus enemigos jamás serían refutados si la confirmación de sus aseveraciones nunca llegaba a quienes habían dudado de él. A primera vista, el problema del descenso es formidable, dijo, pero no dudo, sin embargo, que el intelecto es capaz de resolverlo. Estoy dispuesto a concordar con mi colega en que no es actualmente aconsejable una estancia prolongada en la tierra de Maplewhite y que la cuestión del regreso tendrá que ser afrontada en breve. Sin embargo, me opongo terminantemente a abandonarla hasta que hayamos realizado por lo menos un examen superficial de esta comarca y hasta que seamos capaces de llevar con nosotros algo semejante a un mapa. El profesor Summerlee lanzó un gruñido de impaciencia. «Hemos pasado 2 días largos dedicados a la exploración», dijo, «y no estamos más enterados de la geografía real de este lugar que cuando empezamos. Es innegable que todo está cubierto de espesos bosques y que llevaría meses penetrarlos y enterarnos de las relaciones entre cada una de sus partes. Sería diferente si hubiese un pico central, pero hasta donde podemos ver, todo desciende en declive hacia adentro. Cuanto más lejos vayamos, menos probable será que obtengamos una visión de conjunto». Ese fue el momento en que tuve mi inspiración. Mis ojos se alzaron por casualidad hacia el tronco nudoso del árbol jingo que desplegaba sobre nosotros sus enormes ramas. Ciertamente, si su tronco era mayor que todos los demás, lo mismo sucedería con su altura.
Si el margen de la meseta era verdaderamente su parte más elevada, ¿por qué este árbol gigantesco no habría de constituir una verdadera torre vigía que dominase todo el país? Y bien, desde mis correrías salvajes de Mozalbete allá en Irlanda, fui un osado y hábil trepador de árboles. Mis camaradas podrían ser mis maestros escalando rocas, pero yo sabía que era insuperable entre las ramas. Si lograba colocar mis piernas en el más bajo de estos gigantescos vástagos, sería verdaderamente raro que no pudiese abrirme camino hasta la copa. Mis camaradas quedaron encantados con mi idea. «Nuestro joven amigo», dijo Challenger, inflando las rojas manzanas de sus carrillos, «es capaz de ejercicios acrobáticos que serían imposibles para un hombre de más sólida y posiblemente más dominante apariencia. Aplaudo su determinación». «Por Dios, compañerito, ha dado usted en el clavo», dijo Lord John, dándome palmadas en la espalda. «No puedo entender cómo no pensamos antes en eso. Solo nos queda 1 hora de luz, pero si lleva su libro de notas, quizá pueda ser capaz de hacer un boceto preliminar del lugar. Si ponemos estas 3 cajas de municiones debajo de la rama, yo puedo fácilmente alzarlo hasta ella». Se puso de pie sobre las cajas mientras yo me colocaba de frente al tronco. Ya estaba levantándome suavemente cuando Challenger saltó hacia adelante y me dio tal empujón con su enorme mano que prácticamente me proyectó dentro del árbol. Me abracé con ambas manos a la rama y bregué fuerte con mis pies hasta que logré apoyar encima de ella primero mi cuerpo y después mis rodillas. Había 3 excelentes vástagos que nacían del tronco, por encima de mi cabeza, que parecían 3 anchos peldaños de escalera, y más allá una maraña de ramas convenientemente situadas, de modo que pude trepar hacia arriba con tal rapidez que pronto perdí de vista el suelo y no vi más que follaje debajo de mí. Aquí y allá encontraba un impedimento, y una vez tuve que trepar por una enredadera hasta 9 o 10 pies. Pero hice excelentes progresos, y la voz retumbante de Challenger parecía llegar hasta mí desde una gran distancia hacia abajo. De todos modos, el árbol era enorme, y mirando hacia arriba no pude apreciar ningún claro entre las hojas por encima de mi cabeza. Sobre una de estas ramas por la cual me estaba arrastrando había una especie de mata tupida, parecida a un arbusto aéreo parásito. Apoyé la cabeza por su costado para ver qué había detrás, y estuve a punto de caer del árbol de la sorpresa y el horror que me produjo lo que contemplé. Una cara me miraba con fijeza, a una distancia de 1 o 2 pies solamente. El ser al cual pertenecía estaba agazapado detrás de la mata parásita y se había puesto a mirar alrededor al mismo tiempo que yo. Era un rostro humano, o por lo menos era mucho más humano que el de cualquier mono que yo hubiera visto. Era largo, blancuzco y cubierto de granos, con la nariz achatada y la mandíbula inferior protuberante, con una pelambre tosca y cerdosa alrededor de la barbilla. Los ojos, bajo unas cejas espesas y gruesas, eran bestiales y feroces, y cuando abrió la boca para gruñirme algo que sonaba como una maldición, observé que tenía dientes caninos, curvos y afilados. Por un instante leí el odio y la amenaza en aquellos ojos malignos. Luego, con la rapidez de un relámpago, se llenaron de una expresión de temor abrumador. Hubo un crujido de ramas rotas cuando se sumergió desatinadamente en la maraña del follaje. Vislumbré el reflejo de un cuerpo peludo semejante al de un cardo rojizo y luego desapareció entre un torbellino de hojas y ramas. «¿Qué sucede?», gritó Roxton desde abajo. «¿Le ocurre algo malo?». «¿No lo vieron ustedes?», exclamé con mis brazos aferrados a la rama y todos mis nervios trepidando. «Hemos oído un estrépito, como si su pie hubiese resbalado. ¿Qué fue?». Estaba tan conmovido por la súbita y extraña aparición de ese mono hombre que dudé ante la posibilidad de bajar otra vez y narrar la experiencia a mis compañeros. Pero había llegado tan alto por el gran árbol que me pareció humillante volver sin haber llevado a cabo mi misión. Hice una larga pausa, no obstante, para recobrar mi aliento y mi valor, y luego continué mi ascenso. Una vez apoyé todo mi peso sobre una rama podrida y quedé columpiándome por unos instantes con las manos, pero en lo principal fue una escalada muy fácil. Poco a poco el follaje se fue aclarando a mi alrededor, y comprendí, al sentir el viento sobre mi rostro, que ya había sobrepasado a todos los árboles del bosque. Pero estaba decidido, sin embargo, a no mirar a mi alrededor hasta alcanzar el punto más alto.
de modo que seguí trepando hasta que la rama extrema de la copa se curvó bajo mi peso. Entonces me afirmé en una horqueta conveniente y, balanceándome con seguridad, me hallé contemplando el más maravilloso panorama del extraño país en que nos encontrábamos. El sol estaba justamente rozando la línea del horizonte por el oeste, y el atardecer era especialmente brillante y claro, de modo que toda la extensión de la meseta se ofrecía ante mi vista. Vista desde esa altura, se presentaba como un óvalo de unas 30 millas de largo por unas 20 de ancho. Su conformación general era la de un embudo poco profundo que descendía en declive por todos sus lados hasta un lago bastante grande que había en su centro. El lago debía de tener unas 10 millas de circunferencia y se extendía muy verde y hermoso a la luz del atardecer, con una espesa orla de cañaverales en sus orillas y su superficie quebrada por algunos amarillos blancos de arena que brillaban como el oro al suave resplandor del sol. En los bordes de aquellas manchas arenosas se veían cantidades de objetos largos y oscuros, demasiado gruesos para ser caimanes y demasiado largos para ser canoas. Con mis gemelos pude ver claramente que estaban vivos, pero no pude imaginar cuál podría ser su naturaleza. Desde el lado de la meseta en que estábamos descendían las tierras boscosas, con ocasionales claros que se desplegaban hacia el lago central en una extensión de 5 o 6 millas. Pude ver a mis mismos pies el calvero de los iguanodontes, y más lejos una abertura redonda entre los árboles señalaba la ciénaga de los pterodáctilos. Sin embargo, por la parte que quedaba frente a mí, la meseta presentaba un aspecto muy diferente. Allí, los riscos basálticos del exterior se reproducían por el interior, formando una escarpa de unos 200 pies de altura, con una pendiente boscosa por debajo. A lo largo de la base de estos riscos rojizos, a cierta altura sobre el suelo, pude ver con ayuda de mis prismáticos una cantidad de agujeros negros, que debían ser las bocas de cuevas, según conjeturé. En la entrada de una de ellas resaltaba débilmente algo blanco, pero no pude descubrir qué era. Me puse a dibujar el mapa de la comarca hasta que el sol se puso y estuvo demasiado oscuro para distinguir los detalles. Luego descendí hasta donde me esperaban ansiosamente mis compañeros al pie del gran árbol. Por una vez fui el héroe de la expedición. Solo a mí se me había ocurrido la idea y yo solo la había llevado a cabo. Y aquí estaba el mapa que podía salvarnos de un mes de ciegos tanteos entre peligros desconocidos. Cada uno de ellos me estrechó solemnemente la mano. Pero antes que discutieran los detalles de mi mapa, tenía que contarles mi encuentro con el mono hombre entre el ramaje. «Ha estado ahí todo el tiempo», dije. «¿Cómo lo sabe usted?», preguntó Lord John. «Porque en ningún momento me abandonó la sensación de que algo maligno estaba observándonos. Se lo mencioné a usted, profesor Challenger. En efecto, nuestro joven amigo me dijo algo por el estilo. Además, él es el único de nosotros que posee ese temperamento celta que puede hacerlo sensible a tales impresiones. Toda la teoría de la telepatía», comenzó a decir Summerlee mientras llenaba su pipa. «Es demasiado vasta para que la discutamos ahora», dijo Challenger con decisión. «Y ahora dígame», añadió con el aire de un obispo dirigiéndose a los alumnos de una escuela dominical, ¿pudo observar si esa criatura podía cruzar su pulgar sobre la palma de la mano? No, verdaderamente. ¿Tenía cola? No. ¿Los pies eran prensiles? No creo que pudiera huir tan rápidamente por entre las ramas si no se pudiese agarrar a ellas con los pies. Hay en Sudamérica, si mi memoria no falla, usted puede controlar mi observación, profesor Summerlee, unas 36 especies de monos, pero el mono antropoide es desconocido. Está claro, sin embargo, que existe en esta región y que no es la variedad velluda del gorila que nunca se ha observado fuera de África y Oriente. Yo, mientras lo miraba, me sentía inclinado a añadir que había visto a un primo hermano suyo en el zoo de Kensington. Este es un tipo barbado y descolorido, y esta última característica apunta al hecho de que pasa sus días en una reclusión arbórea. La cuestión que debemos afrontar es la de si se aproxima más al mono o al hombre. En este último caso podría aproximarse a lo que el vulgo ha llamado el eslabón perdido. La solución de este problema es nuestro deber más inmediato. «Nada de eso», dijo Summerlee abruptamente.
Ahora que gracias a la inteligencia y actividad del señor Malone, no tengo más remedio que citar sus palabras, hemos conseguido nuestro mapa. Nuestro deber único e inmediato es salir sanos y salvos de este espantoso lugar. Los efectos debilitadores de la civilización, gruñó Challenger. Los efectos de la tinta de imprenta de la civilización, señor. Nuestra tarea debe ser la de dejar constancia de lo que hemos visto y dejar a otros una exploración más amplia. Todos ustedes estuvieron de acuerdo con eso antes de que el señor Malone nos trajera el mapa. Bien, dijo Challenger. Admito que mi ánimo estará más a gusto cuando esté seguro de que el resultado de nuestra expedición ha sido comunicado a nuestros amigos. En cuanto a cómo lograremos bajar de este lugar, no tengo aún la menor idea. Sin embargo, jamás me enfrenté hasta ahora con ningún problema que mi inventiva no haya sido capaz de resolver, y les prometo que mañana volcaré mi atención al problema de nuestro descenso. Y así quedó el asunto por el momento. Pero aquella noche, a la luz de la hoguera y de una única bujía, quedó elaborado el primer mapa del mundo perdido. Cada detalle de los que había anotado someramente desde mi torre de vigía fue dibujado en su lugar aproximado. El lápiz de Challenger quedó en suspenso sobre la gran mancha vacía que señalaba el lago. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó. «¿Por qué no aprovecha la oportunidad de perpetuar su propio nombre?», dijo Somerley con su habitual toque de acritud. «Confío, señor, en que mi nombre será reclamado por la posteridad debido a otras y más personales razones», dijo Challenger severamente. «Cualquier ignorante puede inmortalizar su insignificante recuerdo colocando su nombre a una montaña o a un río. Yo no necesito un monumento semejante». Somerley, con una retorcida sonrisa, estaba a punto de asaltarlo con una nueva agresión cuando Lord John se apresuró a intervenir. «A usted le toca, compañerito, bautizar el lago», dijo. «Usted lo vio primero, y por Dios que si elige llamarlo Lago Malone, nadie con mayores derechos para hacerlo». «Sin duda, dejemos que sea nuestro joven amigo quien le ponga un nombre», dijo Challenger. «Pues entonces», dije sonrojándome pero me atreví a decirlo, «bauticémoslo Lago Gladys». «¿No cree que el lago central sería un nombre más descriptivo?», señaló Somerley. «Yo preferiría el Lago Gladys». Challenger me miró con simpatía y sacudió su gran cabeza con burlona desaprobación. «Los muchachos eran siempre muchachos», dijo. «Sea, pues, Lago Gladys».